el Señor, a ser obediente, a finalizar lo que comienzo con alegría, con gozo, a realizar mi ministerio en la obra del Señor. El que un día voy a estar delante del Señor Jesucristo, porque una vez que se sucede el rapto, las cosas no quedan aquí. Hay cosas que vamos a estudiar esta mañana, a recordar esta mañana. Entonces, hermanos, para estar bien atentos a lo que significa esa semana 70 y el comienzo de la esperanza bienaventurada, que es el rapto de la iglesia, debemos irnos a Mateo capítulo 24. Porque Mateo 24 nos da luz acerca de cuándo se sucederán estas cosas. Si para la iglesia toda la profecía está cumplida, entonces estamos esperando el arrebatamiento, estamos esperando irnos con el Señor. Sí, pero para que eso se dé hay cierta luz, ciertas cosas que se tienen que cumplir, hermanos. Y sobre todo cumplir con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel. Entonces vamos a ver Mateo capítulo 24. Se divide en tres partes este capítulo. Abran Mateo 24. Ábranlo y los primeros versículos. Este análisis de Mateo se divide en tres partes. Primero la predicción de la destrucción del templo, Mateo 24, 1 al 2. Los discípulos estaban caminando con el Señor, saliendo del monte de los Olivos, entraron a esta parte de la ciudad donde estaba el templo y sus edificios que habían sido reconstruidos por Herodes y llenos de mucha hermosura, y los discípulos quisieron mostrarle estas obras al Señor y decir: mira qué maravilla, Señor. Y el Señor les contestó. Vamos a leer Mateo 24, 1 al 3. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, la predicción de la destrucción del templo en estos versículos. La otra parte, los discípulos le hicieron al Señor tres preguntas. El versículo que sigue: y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tres preguntas, porque cuando escuchamos hablar de lo por venir, nos llama la atención, y le sucedió a los discípulos. Querían saber qué era de esas cosas que estaba hablando el Señor, porque es una obra tan hermosa como la que estaban observando, que había costado tanto esfuerzo y tanto dinero y tanta capacidad y tanto trabajo. Él estaba hablando entonces de unas cosas que iban a suceder, y el Señor le responde. Las respuestas de Cristo a estas tres preguntas las encontramos en Lucas 21, 20 al 24 y Mateo 24, 4 al 14. Ahí está la respuesta a estas tres preguntas de los discípulos acerca de esas cosas que Él les estaba anunciando. Y vamos a buscar Lucas, primeramente Lucas 21. 20 al 24. Lucas 21. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y las que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay
de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bueno, esta porción de la Escritura responde entonces a lo que él le había dicho acerca de la destrucción de aquellas edificaciones, porque en el año 70, aproximadamente unos 40 años después que el Señor Jesucristo había anunciado esto, el general Tito sitió la ciudad de Jerusalén con los ejércitos romanos y le puso un sitio bestial a la ciudad, y la ciudad fue intervenida. Y dice, cuando uno lee sobre la historia de esto, que en un solo día murieron más de 100.000 personas en Jerusalén, y que si ha habido alguna invasión a ciudad alguna, bueno, no se compara con lo que sucedió con la destrucción de Jerusalén en el año 70. La ciudad fue desierta, fue destruida, quitaron el muro y el templo lo destruyeron, quitaron piedra sobre piedra, todo lo removieron, y a la ciudad le echaron una capa de sal de 20 centímetros como para que aquí no habitara nunca más nadie, ni creciera ninguna planta, ni hubiese ningún tipo de vida en esa ciudad. Entonces, eso se sucedió unos 40 años después, se estaba cumpliendo esa profecía. En relación a las otras partes, en Mateo 24, del 4 al 14, entonces están una serie de señales que se iban a ver cuando la semana número 70 iba a comenzar. Y son las señales a las cuales nosotros, como pueblo de Dios, debemos estar atentos. Atentos, porque eso significa que al comienzo de la semana número 70 se producirá el rapto de la iglesia. Porque en el desarrollo, en el transcurso de esa semana número 70, ni usted y yo estaremos aquí. Gloria al Señor, no porque son méritos nuestros, sino porque el Señor arrebatará a su iglesia. Amén. Y esto, hermanos, esto tenemos que creerlo, porque estas no son cosas traídas de los cabellos para entusiasmar a la gente, sino porque está la palabra escrita. Y cuando Pablo se lo dijo a las personas en Tesalónica, a aquella ciudad progresista, aquella ciudad en crecimiento, se rindió a los pies del Señor. Y sus autoridades se rindieron a los pies del Señor. Si la iglesia de Jesucristo, si la iglesia del Señor cree esto, anuncie la salvación, pero anuncie la segunda venida de Jesucristo. Porque estas son cosas que llegan al corazón. Y quien la escucha quiere pertenecer a ese Dios vivo, quiere creer en ese Dios vivo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Porque entonces no es hechura de hombre, no son ideas de hombre, doctrinas de hombre, no están escritos en ningún manual, está escrito en la palabra del Señor, para que la creamos y la vivamos. Entonces, esas señales vamos a irlas detallando de a poquito. Señales de la segunda venida de Jesucristo. ¿Okay? El Señor Jesucristo allí en Mateo 24 dice que habrán señales en el mundo religioso. Señales en el mundo religioso en donde muchos dirán: yo soy el Cristo, yo tengo la doctrina adecuada, moverán multitudes de gente, engañarán a muchos. Señales en el mundo religioso. En el año 600 de nuestra era se levantó un hombre llamado Mahoma diciendo que era Dios, y probablemente sobre él haya esa profecía en Mateo 24, en donde se refiere: si te dicen que está en el desierto, pues no lo creáis, y si te dicen que está en los aposentos, pues no lo creáis. Señales en el mundo religioso. Mahoma decía que era Dios, y también a nosotros se nos enseña que los papas son el representante de Jesucristo en la tierra. Entonces probablemente esas palabras
de Mateo 24, 17 creo, tiene que ver con esto, ¿no? Que sucedieron